Qué bonito no simplemente decirlo, sino saberlo, que el amor de Dios nos cubre como el agua cubre el mar, como está cayendo el agua. Aleluya. Qué apropiado que en un día de bautismo pues el Señor está lloviendo bendiciones sobre nosotros. Dicen que cuando hay boda, si llueve es bendición. Aleluya. Y si es bautismo, doble bendición. Así que todos nos vamos a mojar en el nombre del Señor, gloria a Dios. Pues estamos contentos, alegres. Es un día de celebración, un día especial. Todos los domingos que nos reunimos es especial, pero como que hay algo sublime, hay algo en el aire que es sobrenatural. Y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? En esta tarde pues tenemos los padres del hermano Gray que nos visitan desde el estado de Nueva York. Amén. Él estuvo ayer con nosotros, con los caballeros, pasamos un tiempo bonito en el Señor, gloria a Dios, y en esta tarde pues nos va a traer también la palabra del Señor. Y tenemos una visita aquí. Gloria a Dios. Do you speak Spanish? ¿Cómo es su nombre? Marjorie. Marjorie. Le damos la bienvenida. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién es usted, Marjorie? Mi familia viene aquí a la iglesia ¿Americana? Ok. Bienvenida, esperamos que se goce en el Señor, gloria a Dios. Amén. También tenemos la familia de nuevo de nuestra hermana Karen que nos está visitando y le damos la bienvenida nuevamente. Gloria a Dios. Amén. Pastor Salazar con nosotros. Amén. Paso adelante. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y después podemos pasar con el hermano Esteban. Dale, pastor. Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto están contentos en esta mañana? ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Es muy diferente estar contento a estar gozoso. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque el gozo viene de Dios. Y tenemos que gozarnos en el Señor. Hay tanta gente sufriendo, hermano. Pero acá estamos los gozosos, ¿me entienden? Y es la responsabilidad nuestra de traer a aquellos que están allá para que también se gocen junto con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Primeramente yo le doy gracias a Dios porque en esta mañana pues el Señor me permite que yo les esté compartiendo algo de lo que Él ha puesto en mi corazón. Recuerdo ese día cuando pues estábamos conversando con el pastor y él nos dijo de que preparáramos un tema. Nos miramos la cara con mi esposa. Ahorita se lo voy a presentar en este momento. Y en verdad, pues, fuimos a la presencia de Dios y le dijimos, Señor, ¿qué quieres que lleve a tu pueblo? Y hermano, y en medio de la oración el Señor nos dio ese pasaje, nos dio todo aquello que teníamos que traerle en esta tarde, hermano. Y ahora no solamente quedó allí, sino que cuando Dios te da algo, siempre lo confirma. Amén. Siempre confirma el Señor si eso es de Él. Y el día de ayer nos estuvimos reuniendo con estos varones, bendito sea Dios, gloria a Dios. Y hermano, veíamos cómo Dios, hermano, confirmaba todo esto, hermano. Sinceramente es algo tremendo, hermano, sinceramente. El pastor me dice, dile algo, dale algo. Le digo, no, le digo, si les doy algo, le digo, ya no vienen mañana, le digo. Mejor se las guardamos para mañana, le dije yo, para que queden así picados, como se dice, picados. Quiero, hermano, yo soy el pastor Rolando Salazar, mi hijo es Rey Salazar, que ya lo conocen, y quiero presentarles a mi esposa también, quiero invitarla para que ella pase adelante, para que ella pueda también darles un saludo. Gloria a Cristo Jesús. Llevamos casados 44 años, yo conozco a esta mujer desde los 14 años, y Dios me la dio, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. ¿Cuántos se sienten gozosos, como dice mi esposo?
Gloria a Dios. Me siento yo gozosa y agradecida primeramente a Dios. Primeramente, ¿por qué digo? Porque las oraciones de nosotros nunca llegan vacías. Y yo veo el fruto en mi bebé, como yo le digo, mi hijito, mi nuera y mis nietos. Él por un tiempo se apartó, pero Dios cuando te promete algo, cumple. La oración es un arma poderosa que nosotros tenemos. Cuando conversamos con Dios y le pedimos, Él responde a nuestra oración. Y yo veo una oración respondida y me siento muy bendecida y agradecida a Dios por mi familia, amén. Y también por agradecerle a Dios también de que nos permita estar fieles hasta el día de hoy, porque han habido muchos tiempos de tribulación y malos momentos en nuestras vidas, pero hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Gloria a Dios. Dios es fiel y no permitan que nada ni nadie los aparte del amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gracias, mi amor. Puedes sentarte. Ella quiere compartir también conmigo, junto conmigo. Bueno, sí lo hacemos. A veces lo hacemos, hermanos, porque Dios nos ha concedido esa gracia en que somos líderes en matrimonio, somos consejeros matrimoniales y pues hemos visto la mano de Dios, sinceramente, hermano, en tantas parejas, hermanos, allá en Lima. Yo soy de Perú y sinceramente es una bendición porque uno queda impactado, hermano, uno queda impactado cómo Dios puede hacer las cosas, hermano. Parejas que ya estaban a punto, que se daban la última oportunidad, hermano, pero cómo Dios restauraba esas vidas, hermano. Y no solamente los restauraba, sino que también los llamaba para el servicio, hermano. Porque eso es lo que hace el Señor, hermano. No solamente Él te llama, sino que también te envía, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Es una bendición por eso el conocer al Señor, hermano, sinceramente. Así que no los quiero aburrir más y quiero que pasemos a la palabra, hermano. Pasemos a la palabra en esta mañana. Gloria a Cristo Jesús. Y vamos a ubicarnos en la carta del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10. Voy a leer el versículo 5 y 6 solamente, pero voy a estar tocando todo ese pasaje. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Me responde con un amén cuando ya lo tengan? Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios mío. Gracias porque tú tomas el control de esta reunión, Dios mío. Ya nuestros hermanos ya oraron, Dios mío, así que solamente te damos gracias en este momento. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bien, quisiera darles una pequeña introducción sobre la ciudad de Corinto. Bendito sea Dios. Era una ciudad que pues era muy conocida por la vida liberal que llevaban allá. Una vida pues que llena de libertinaje, hermano. Es tan cierto que el apóstol Pablo, como dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, es donde él funda esta iglesia en la ciudad de Corinto. Bendito sea Dios. Y entonces pues, esta iglesia se caracterizaba por ciertas deficiencias, ¿me entiende? Eran gente que ya servía al Señor, eran gente que conocían al Señor, habían entregado su vida a Jesús, ¿me entiende? Habían entregado su vida a Jesús. Pero es que muchas veces piensa la gente de que cuando hacen su entrega, hacen su decisión, ahí acaba todo. Y eso es un grave error, hermano, porque ahí inicia todo, ahí se inicia todo, ahí se empieza todo. Entonces es un nuevo caminar. La vida pasada queda atrás. Ahora vamos a enfrentar la nueva vida. Yo le he puesto a esta reflexión o a este mensaje desafíos, no. Desafíos actuales. Sí. Benditos. Es que tantas cosas hay en la cabeza. Desafíos actuales.
Entonces, cuando yo les digo que son actuales, es porque todos tenemos desafíos, ¿verdad? Todos desafiamos, todos nos van a desafiar diariamente, vamos a enfrentar desafíos. Quizás el desafío que tú enfrentaste el día de hoy, no lo vas a enfrentar mañana, pero en una forma diferente, ¿me entiendes? Siempre no va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Hay cosas que tú las das por sentada, hay cosas que ya crees tú que ya están afirmadas, está resuelto, pero sin embargo a veces se presenta y tú qué dices, pero ¿cómo esto yo lo había pasado, yo lo había solucionado? No, es que sinceramente, hermano, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz ¿para qué? Para derribar toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que va a haber solamente un confrontamiento. Dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, hay dos fuerzas que diariamente vamos a enfrentar, hermano. Está la voluntad de Dios y está la voluntad ¿de qué? De la carne. Muchas veces estamos tan acostumbrados a la carne que queremos hacer las cosas conforme a la carne, conforme a nuestros pensamientos. Les decía, ¿no? De que cuando una persona conoce al Señor, pues viene con ciertas cosas, hermano, arrastra ciertas cosas, ciertos pensamientos, ciertas costumbres, ciertos valores, y que de repente pues lo ha dado ya por sentado todo eso, y cree que la vida es así, pero la vida no es así. Dios nos desafía cuando vamos a su palabra, y es por eso que Él nos habla de un conocimiento de Dios. Ahora, el conocimiento de Dios no es el conocimiento del mundo, hermano. El conocimiento del mundo es muy diferente. El conocimiento del mundo nos da y dicta reglas. Por eso que el apóstol Juan dice, no améis al mundo, porque el mundo, dice, el mundo en nada nos va a beneficiar, hermano. Es tan cierto que hemos venido del mundo, todos venimos del mundo, hermano, venimos con cosas, hemos pasado situaciones difíciles, pero aún así, hermano, Dios nos quiere transformar, porque esta palabra de Dios, esta palabra transforma las vidas, hermano. No solamente nos informa, sino que nos transforma, que es lo importante, hermano. Entonces todos tenemos que ser transformados. Ahora, el tiempo es el que tú le dediques. Dios te puede transformar hoy mismo, si es que lo quiere, porque para Él no hay nada imposible. Pero Él no te quiere forzar a ti. Él quiere que tú lo hagas voluntariamente, que tú seas sensible a su voz de Él. Todos tenemos, como le digo, hermano, desafíos. Ahora, la forma en que los vamos a enfrentar es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, si yo tengo un cierto conocimiento de Dios, entonces yo voy a actuar y voy a moverme conforme a ese conocimiento de Dios. Pero si yo soy de aquellas personas que no estoy constantemente llenándome de la presencia de Dios, no estoy constantemente informándome de lo que Dios quiere para mi vida, entonces pues lamentablemente nuestra vida no va a mostrar un avance, ¿me entiende? Vamos a estar estáticos y nos volvemos inactivos. Hay personas que le llaman a aquellos que están sentados, que no quieren hacer nada, pues solamente se le llama a los hermanos polilla, ¿no? ¿Saben lo que es polilla en términos? ¿Saben? ¿No? Que solamente pues comen madera nada más. Y están ahí sentados y se la pasan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender una cosa, de que mucha gente viene ya con un pensamiento limitado, creyendo como en el mundo los trataron mal, como el mundo lo puso de menos siempre, hermano. Entonces, lamentablemente, muchas veces llegamos a los caminos del Señor dañados, mutilados. Y entonces, como venimos con ese pensamiento, recibimos a Cristo en nuestro corazón, reconocemos que sí somos pecadores, que sí hemos fallado a Dios. Entonces, y ya solamente le digo, Señor, perdóname, y ahí quedamos. Y el Señor no te llamó para que solamente darte la salvación, sino para que tú también cumplas las obras que Él ya estableció en tu vida. Y todo lo que tú hagas después del conocimiento de Dios, no es que viene de ti, no. La palabra de Dios dice que
toda obra que hagamos es porque Dios la había preparado de antemano. Dios había preparado esas obras de antemano. Entonces eso nos quiere decir de que Dios ya tenía un plan para mi vida. Tenía un plan para tu vida. Y solamente Él esperaba que tú tomases esa decisión, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuántos de nosotros nos lamentamos por haber tomado decisiones quizás cuando ya teníamos una edad avanzada? Yo soy uno de ellos. ¿Cuántas veces Dios me habló a mi vida? Y yo lo conocí recién a los 38 años de edad. Yo me gozo cuando hay jóvenes que le sirven al Señor, hermano. Y yo digo, pero ¿cómo no conocí al Señor yo de joven? Y veo también cómo los jóvenes también que se ponen en una vida, pero hermano, lejos de ser avanzar para el Señor, la ponen en una vida mediocre, hermano. Y piensan que el servir a Dios le hacen un favor a Dios. Y no es así. Es Dios quien quiere darte lo mejor. Porque Él es un Dios de amor, de bendición. Él es un Dios que quiere llenarte para que tú seas de bendición, ¿me entiendes? Dios te bendice, pero Él también quiere que tú seas de bendición. Bendito sea Dios. Y cuando tú eres de bendición para aquellos que están a tu alrededor, entonces tú vas a poder entender por qué te llamó el Señor, hermano. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con propósito, hermano. Con propósito. Es tan cierto, pues cuando llegamos, Pablo nos presenta esta figura y nos la describe como la de un niño, ¿no? Cuando era un niño, dice, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que ya soy adulto, pues ya voy a actuar como adulto. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros miramos esa figura, esa descripción que da el apóstol Pablo, entonces nosotros podemos mirar a un niño y a ese niño podemos decirlo, sí, tiene razón, porque cuando era niño, ¿qué es lo que necesita un niño? Solamente necesita que lo atendamos, que lo carguemos y que le demos una mamila y luego de ahí el niño se duerme y está tranquilo. Pero eso es por un tiempo. Eso es por un tiempo. No va a ser 2 años, 3 años. Yo no puedo estar cargando con una persona que ha recibido a Cristo, que tiene ciertas cosas que en su mente está batallando, pero siempre está inactivo. Y está ahí. Y no quiere obedecer. Sí, escucha la palabra. Sí, escucha. Escucha, pero no obedece. La bendición está en que tú obedezcas lo que dice Dios. Es escuchar. Muy bien, escuchar es bueno. Es bueno escuchar, porque dice que la fe entra por el oír. La fe viene por el oír. Pero es importante que nosotros creamos lo que Dios dice en su palabra. Él nos llamó con un propósito. Sí, nos llamó con un propósito para que nosotros seamos activos. Bendito sea Dios. Esta palabra de Dios que dice el apóstol Pablo, dice, derribando toda fortaleza que se levanta y toda altivez también. Y toda altivez. ¿Qué entienden ustedes por altivez? Soberbia, ¿verdad? Somos altivos. ¿Cuántos de nosotros éramos altivos antes de conocer al Señor? Antes de conocer al Señor. Mire, estoy hablando antes de conocer al Señor, no después del Señor. Hay gente altiva que conociendo al Señor, hermano, todavía creen que pues ellos son mejores que otros. Hermano, delante de los ojos de Dios, todos para Él somos iguales. ¿Y saben por qué? Porque Él nos hizo y nos creó con un propósito. Dios nos ha creado a nosotros con un propósito. Y ese propósito solamente tú lo vas a conocer cuando tú le preguntes a tu Creador y no le estés preguntando a ciertas personas que lejos de pues, darte una buena información, solamente te van a dar pensamientos humanos. Dios quiere que tú lo busques a Él y que Él te va a ratificar lo que Él tiene para ti y lo que tiene para mí. ¿Me entienden? Entendamos que no todos vamos a ser, ¿qué cosa? Pastores. Todos no van a ser pastores. Quizás anhelan, que es una buena acción, una buena decisión, ¿no? un buen pensamiento. Anhelan ser pastores. Y gloria a Dios por ello. Pero cuando nosotros tratamos de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, hermano, entonces muchas veces nos frustramos.
¿Por qué? Porque el que da el ministerio es Dios. El que da el ministerio es Dios. Estamos enfrentando, hermanos, cosas tan actuales, hermanos, que vemos que en la sociedad se dictan leyes, se hacen cosas, hermanos, que está en contra de la palabra de Dios. Dice, en contra del conocimiento de Dios. Se levantan esos argumentos, se levantan todo eso, hermano. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer, hermano? Muchas veces aceptamos, hermano. Hay leyes del aborto, hermano, que si usted verdaderamente... Mira, ha avanzado tanto la ciencia, la tecnología ha avanzado de tal manera, hermano, que ahora ya no somos como en aquellos tiempos en que no teníamos cierta información y que creíamos lo que nos decían. Ahora no tenemos excusa. Somos esta generación, hermano. Muchos piensan de que ya se acerca la venida de Cristo y muchos vivimos como que Cristo sí vendrá. ¿Cuándo será? Escucho tantos años, la conocí a mi abuela, pensaba así, y mira, ahora estoy acá, me estoy volviendo viejo, y no veo nada. Y lamentablemente, hermano, lamentablemente, es porque nos descuidamos en la búsqueda del Señor, hermano. Y dejamos que esos pensamientos, esas influencias, entren y comiencen a formar nuestro carácter. Comiencen a formar nuestro carácter, hermano. Y nos volvemos insensibles, nos volvemos también, queremos agradarle a todo el mundo, hermano. Hermano, un cristiano, si es tan cierto que tenemos que presentarnos ante todo el mundo, que decirle su verdad, y ahí es donde nos volvemos antipáticos. Ahí es donde comienzan las cosas a romperse. ¿Por qué? Porque ellos nos quieren imponer a que nosotros aceptemos su forma de vida, su vivencia de ellos. Y el cristiano no tiene que aceptar ese tipo de cosas, hermano. El cristiano tiene que dar a conocer la posición en la que él se encuentra, hermano. Bendito sea Dios. Y son por esos desafíos. Y muchas veces no queremos enfrentar esas cosas. Muchas veces me dicen, no, mejor no quiero meterme porque no me va a entender. Oye, tú cumple con decir lo que el Señor te ha dicho. Esa palabra no es tuya. Esa palabra le pertenece a Dios. Y Dios te ha mandado a ti. Quizás la persona que está a tu lado, yo no la pueda quizás algún día tener a mi lado, pero tú sí. Y tú tienes esa responsabilidad. Pero es que tú tienes tantos muros y no derribas tus argumentos, hermano. E inclusive te pones a contender con Dios muchas veces. Y crees que Dios no es capaz de tocar esa vida, hermano. Tú crees que Dios no es capaz de poder doblegar a aquella persona que está siendo traída de un momento, pero hermano, está sufriendo por un ataque endemoniado, hermano. Sabemos que hay una fuerza maligna, hermano, hay una fuerza maligna que se opone a las cosas de Dios. Este pasaje nos está hablando de una guerra espiritual. Este pasaje nos está hablando de que tenemos que luchar, hermano. Y muchas veces queremos luchar con nuestras propias armas. Hermano, cuando Dios nos llama, Él nos va a capacitar de tal forma de que nos va a dar todas las herramientas, hermano. Todas las herramientas. En este pasaje no lo muestra el apóstol Pablo, pero después más adelante vemos que en la carta a los Efesios, ahí nos comienza a enumerar las armas que nosotros como hijos de Dios tenemos que usar. Bendito sea Dios. Recordemos que las armas que eran en el Antiguo Testamento, antiguamente cuando el pueblo de Israel tuvo que enfrentar ciertos desafíos, pues ellos le fueron dadas armas, ¿qué cosas? Armas físicas. Armas físicas. Ahora a nosotros se nos dan armas espirituales. Entonces la lucha nuestra es muy diferente a la lucha que enfrentaba el pueblo de Israel. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, por eso que cuando esto nos presenta el libro de Números, todas esas batallas que enfrentaban el Antiguo Testamento, después vemos los otros libros históricos, vemos que las luchas eran cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Las armas que le dio el Señor a David eran armas físicas.
pero eran las armas que Dios les daba. Nosotros no podemos confiarnos con armas ajenas, hermanos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, como soldados, nos ha dado a cada uno de nosotros armas espirituales. Entonces, el apóstol Pablo lo describe como un soldado, él usa la figura romana de un soldado romano, y entonces por eso que él pone el casco, pone la coraza, pone la espada y pone el calzado. Entonces, pero él nos quiere informar algo, él nos quiere enseñar algo, bendito sea Dios, de que nosotros como creyentes tenemos que estar siempre revestidos con esa armadura diariamente. Diariamente. No, hermano, pero yo me la puse ayer y no me la he quitado. No. En lo que hiciste ayer ya fue una batalla, ya fue una lucha. Ahora la lucha que vas a enfrentar es muy diferente. Es por eso que cada día, dice, cada día, tú tomas desayuno porque tomaste la semana pasada, ¿ya no vas a tomar hoy día? No, tú tienes que tomarlo. Entonces, ¿por qué no puedes tomar tú las armas que Dios te da? Tenemos que usar esas armas, hermanos, diariamente. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar a un enemigo, hermano, a un enemigo que no vemos. Por eso que las armas que nos da el Señor son armas espirituales. Porque los enemigos que tenemos nosotros son espirituales, no los vemos. No los vemos físicamente. Si tú te enemistas con tu suegra, si tú te enemistas con tu padre o con tu madre, y crees tú que él es tu problema, crees tú que él es tu enemigo, estás equivocado. Estás equivocado. Estás yendo por mal camino. O el que te insultó, el vecino que te dijo mal, o el vecino que te pone mala cara. ¿Y cuántas veces nosotros también queremos contender poniéndole también la mala cara? Le dice, oye, pero tú no le dices nada. No, yo con no hablarle es suficiente. Suficiente. Pero ¿qué estás peleando? Tú estás peleando. Y entonces el diablo eso es lo que quiere. Él quiere llevarte a ese campo. ¿Por qué? Porque ahí te vence. Ahí te vence. Pero cuando tú comienzas a usar las herramientas que Dios te ha dado, pues la cosa cambia. Y recuerda una cosa, el diablo insiste, hermano. El diablo insiste. Él no se cansa. Es más, él no duerme. Nosotros sí necesitamos descanso. Porque tenemos un cuerpo físico. El diablo puede usar cuerpos. Puede usar cuerpos. Y si ese vecino está durmiendo, usa al otro vecino, que está despierto. Y vamos a tener ese conflicto nosotros. Por eso que nosotros como cristianos enfrentamos diariamente luchas. ¿Cómo puedo yo contrarrestar contra esas estrategias, contra esas artimañas que el enemigo nos presenta, hermano? Quiero hacerles un recordatorio. Cuando Dios crea a Adán, lo puso en un lugar para que él lo labrase. Muchos dicen, ¿no?, de que Dios cuando puso a Adán, pues él no trabajaba. El pecado, cuando entró el pecado, pues entró para abajo, entró todo. Mentira, ¿no? ¿Quién te dijo eso? La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que cuando Dios puso en el huerto a Adán, le dio una labor que tenía que desarrollar él. Él tenía que labrar el huerto, hermano. Pero ¿cómo? Sí. Y eso que no estaba Eva. Después cuando viene Eva, ahí es cuando comienza el conflicto. Ahí es cuando comienza, ¿quién cosa? Satanás comienza a obrar y comienza a alterar lo que Dios le había dicho. Porque eso es lo que hace Satanás, hermano. Te va a confrontar siempre. Él siempre va a querer a que tú deseches lo que Dios te ha dicho. Ahora Dios te dice, ¿no? Dice que los que me aman, todas las cosas le van a ayudar para bien. ¿Cómo va a ser posible que eso, hombre, hermano? Eso no, yo creo que el que escribió esa parte se equivocó, porque tenía que escribir al revés. Y estamos, ¿qué cosa? Estamos poniendo en tela de juicio lo que el Señor nos quiere decir. Dios le había dicho a Adán, tú podrás comer de todo lo que hay en esto, pero le dio algo que era tan sencillo, hermano, pero a la vez que también era confrontativo. Ahí tenía que verse la obediencia
y la sumisión. Pero sin embargo, Satanás, como es tan astuto, hermano, es una de las criaturas más astutas. Él usa la astucia, usa el engaño para que caigamos en todas sus estrategias. Bendito sea Dios. Así que entonces, pues, le dijo, le hace la pregunta, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho? O sea, ¿qué cosa? Está confrontando la palabra de Dios con la palabra de Él. No, hombre, no te preocupes, nada te va a pasar. Más bien tú vas a conocer la verdad. Vas a ver lo que es lo bueno y lo malo. Hermano, esa pareja, hermano, no necesitaba. Con Dios lo tenía todo, hermano. Estaban en medio del huerto. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, también lo mismo. Dios quiere llenarte de todo. Dios quiere darte de todo. Él te perdona el pecado pasado, Él te perdona el pecado presente y Él te perdona el pecado futuro. Todo lo ha perdonado. Pero Él quiere que tú te acerques a Él y le reconozcas. Dime, Señor, le digas, Señor, sí, yo reconozco que verdaderamente, pues, no cumplí. Y Él está presto para ayudarte, hermano. Dios está presto para ayudarte. Él no va a abandonar a sus criaturas. A ninguna de sus criaturas la va a abandonar. Él por eso vino. Él por eso vino. Porque estábamos completamente perdidos, hermano. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, hermano. Separados del amor de Dios. Algo tenía que unirnos. Algo tenía que unirnos. Por eso que el mundo se inventa de una serie de cosas, hermano. Que tenemos que hacer esto, penitencia, que tenemos que hacer el otro, que tenemos que hacer el otro. Y se llenan de tantas cosas, hermano, creyendo que eso nos va a traer a la presencia de Dios, hermano. Y la única forma en que nosotros podamos ser aceptados ante el Señor, es de que nosotros reconozcamos nuestra condición pecaminosa, hermano. Que estábamos perdidos completamente. ¿Y cuántas veces, hermanos, rechazamos a ese Salvador Jesús? Yo no sé cuántas veces tú has tenido la oportunidad de poder escuchar el mensaje de salvación. Yo no sé cuántas veces lo has escuchado. Yo no sé cuántas veces tú lo has rechazado. ¿Por qué? Porque tú crees que no es suficiente para ti. Tú crees que no es necesario para ti, hermano. Jesús vino por todo el mundo, hermano. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ofrece vida eterna. Y Dios nos ofrece, pero en una medida, hermano, que usted no puede entender ni puede comprender. Dios nos las ofrece así. Es su gracia. No es que tú te mereces algo, tú no te mereces nada, ni yo merezco nada. Es la gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros, hermano, para que podamos aceptar ese desafío, esa confrontación, hermano. Y Jesús, cuando estuvo en esa cruz, hermano, muchas veces la gente piensa de que eran los clavos que sostenían a Jesús el cuerpo de Él. No, no eran los clavos, hermano. Era su amor el que lo sostenía ahí, hermano. Era tan sencillo para Él bajarse de esa cruz y decir, bueno, pues acá acabó y me voy. Pero sin embargo, no, era su amor y Él decía, por eso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, estar frente a alguien que se burla de ti, estar frente a alguien que se está acusando injustamente, es injustamente. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos, hermano, frustrados, nos sentimos enojados cuando alguien nos acusa injustamente, hermano? ¿Cuánto? Muchos. Yo he pasado por eso. Yo he pasado por eso. Y no nos gusta enfrentar ese tipo de cosas. No queremos luchar contra eso, hermano. Y cuando se nos presenta, pues entonces decimos, ay, nos frustramos, Señor, pero yo creía que no era así. Ya tú me perdonaste, ¿por qué tiene que la gente hacer? Mejor, ¿sabes qué? Yo me regreso. Yo me regreso a lo que era antes. Y no queremos enfrentar las cosas conforme a la palabra de Dios, hermano. Dios tiene, hermano, tiene tanta paciencia con nosotros. Tiene tanta paciencia con nosotros. Y Él quiere que nosotros, hermano, estemos y seamos aquellos que querramos
buscar el rostro de Dios, hermano. Sinceramente, hermano. Luchas vamos a tener siempre, hermano. Siempre vamos a tener luchas que lamentablemente pues no las hemos originado, porque es muy diferente a que tú origines cosas que sea por tu falta de obediencia, hermano, y te traiga consecuencias. Porque el pecado trae consecuencias, hermano. El pecado trae consecuencias. Pero usted me dirá, hermano, pero si yo ya recibí a Cristo, ya no tengo pecado. Hermano, yo le quiero decir, hermano, Dios nos ha salvado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos puestos en un lugar donde vamos a demostrar verdaderamente si Él vive en nuestros corazones, hermano. Jesús, si vive en nuestros corazones, Él te da por eso las herramientas para que tú las uses conforme al propósito de Él, hermano. Bendito sea Dios. Cuando nosotros queremos guiarnos, cuando nosotros queremos movernos con nuestras propias fuerzas, entonces vamos a tener conflicto. Dice el apóstol Pablo, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas que Dios nos ha dado no son carnales. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, pues no andamos en la carne, sino que militamos en la carne, tenemos que entender una cosa acá. Primeramente, es de que el Señor, cuando nos llama, en nuestra carne, este cuerpo físico, este estuche que tenemos cada uno de nosotros, porque es un estuche, normalmente nosotros nos describimos que somos carne, somos alma, tenemos un alma y tenemos un espíritu, ¿verdad? Mayormente pues definimos así. No, la palabra de Dios nos define de otra manera, que primeramente somos espíritu, luego tenemos un alma y un estuche donde entra el alma y el espíritu. Bendito sea Dios, amén. Entonces, cuando tú no conoces al Señor, cuando tú estás muerto, por eso dice la Biblia, tú estabas muertos en tus delitos y pecados. Cuando tú estás muerto, quiere decir que tu espíritu está muerto. Es por eso que las cosas de Dios, dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, el verso 14, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. No percibe. Porque las cosas espirituales no se razonan, sino que se disciernen. Ahora usted dirá, hermano, ¿pero qué es esa palabra discernir? ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es el conocimiento entre el bien y el mal. Ese es el discernimiento. Y eso te lo da Dios. ¿Cómo? A través de la búsqueda de su palabra, hermano. Dios te da ese discernimiento para que tú puedas, ¿qué cosa? Discernir si esto es de Dios o esto es del enemigo. Y a veces nos los creemos todo. ¿Por qué? Porque nos falta el discernimiento, hermano. Y nos comportamos como muchas veces como carnales. La palabra de Dios nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las entiende, no las puede entender, hermano. Porque no se razona. Ahora, el enemigo sabe que en nuestra mente hay un campo de batalla. Ahorita usted está enfrentando una lucha dentro de su mente, hermano. Usted está escuchando, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? No puede ser. Pero si mi razonamiento me dice tal cosa, ahora esto me confronta. No lo entiendo, dice. No lo entiendo. Es que no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque estas cosas se disciernen, hermano. ¿Cómo es posible que ese hombre inocente pudo estar en esa cruz? ¿Por qué? ¡Qué injusticia! Pero sin embargo sucedió. Ahora, la persona que tenía que estar en esa cruz no era él, no era Jesús. Éramos cada uno de nosotros. Porque nosotros sí lo merecíamos, ¿verdad? Nosotros merecíamos eso. Y mucho más. Y mucho más. Y muchas veces nos creemos que pues, que no merecemos nada. Pero yo no he hecho nada. ¿Por qué tengo que arrepentirme? Si yo no me meto con nadie, Usted ha escuchado ese tipo de excusas, ¿verdad? Yo no me meto con nadie, yo estoy tranquilo en mi casa y trato de evitar problemas y listo, ¿no? Entonces, esa es tu justificación.
Pero hermano, pero eso, ¿a dónde te lleva? ¿A un error? Eso te lleva a que tú no puedas entender lo que Dios quiere hacer contigo. Bendito sea Dios. Cuando Dios, hermano, cuando Dios nos llama, y lo primero que Él hace, hermano, lo primero que Él hace es limpiarnos. ¿Limpiarnos de qué cosa? De toda esa culpa que tenemos, hermano. Por eso dice, derribando argumentos, hermano, derribando argumentos. Porque hay tantas cosas que se levantan, tantos pensamientos que nos llegan a nuestra mente, hermano. Dicen, no puedo hacerlo, no puedo caminar, y mira lo que hice, y yo sé que voy a caer. Recuerdo una vez allá un hombre que estábamos compartiendo en una campaña, y el hombre tomó su decisión, recibió a Cristo, pero después que él recibe a Cristo, él dice, hermano, ¿puedo decir algo? Sí, le digo, tienes toda la libertad de decirlo. Digo, lo único que yo quiero decirle además, hermano, que cuando, pues, ahora que ya recibí a Cristo, pues, si en caso caigo, hermano, no quiera que le hagan leña, pues, de mí. Uy, recién te estás arrepintiendo y ya estás pensando en caer. Y así como es eso, digo. Y hay tanta gente que piensa que lo va a hacer con sus propias fuerzas, hermano. No es con tus propias fuerzas, hermano. Es Dios quien te da el poder. Amén. Dios nos da el poder para poder llegar a esa medida que Él quiere llevarnos, hermano, porque Él es el que inicia. Recuerda que cuando tú conoces al Señor, ahí es activado algo. Dice en el libro de los Romanos, dice que porque Él es el autor y el consumador de la fe. Bueno, pero si yo no necesito fe, yo tengo fe. ¿Pero qué fe? ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? El mundo no conoce el significado de lo que es verdaderamente la fe, hermano. La palabra de Dios dice que cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces a Dios como tu Señor y tu Salvador, entonces dice que Él es el autor y también el consumador. Mientras tú no conozcas a Cristo, tú no me puedes hablar de fe. Tú no vas a entender lo que es la fe. Tú vas a leer la Biblia y tú vas a encontrar que este es un libro sangriento. Es un libro porque dice, oye, ¿qué tipo de Dios? Si está contando de que maten niños, que maten ancianos, que maten... No, pues como que maten mujeres embarazadas. ¿Cómo va a hacer eso? No. Ese Dios yo no lo quiero. Yo tengo un Dios que un Dios ama a todos. Oh, sí. Eso es el pensamiento que ha puesto el enemigo. De hacerte creer de que hay solamente un Dios que ama a todos por igual, que no te va a llevar a ningún lugar, que cuando tú te mueras, pues feliz, vas a ir al cielo, yo no sé a qué cielo, pero la cosa es que te vende todo ese tipo de cosas y la gente por no ser confrontada, por mantener su posición cómoda, pues se quedan ahí y dicen, está bien, me quedo acá nomás, no quiero. ¿Por qué? Porque va a empezar a tener luchas. Y cuando tú conoces a Cristo, entonces comienzan tus confrontaciones, comienzan tus luchas. Y eso queremos evitarlo, hermano. No, todos tenemos que tener luchas, todos tenemos que salir victoriosos, porque la palabra de Dios dice que Él nos va a dar la victoria. Él nos va a dar la victoria. Pero ¿cómo te va a dar la victoria si tú no confías en Él? La Biblia dice que el caballo se alista para la batalla. El caballo se alista para la batalla. Pero la victoria viene de Jehová. La victoria viene de Jehová nada más. Es su gracia, hermano, es su misericordia. Él sabe lo débiles que somos nosotros, hermano. Él conoce nuestra debilidad. Él sabe de qué cosa nosotros carecemos, hermano. Por eso que Él ha venido a llenarnos, a darnos lo que necesitamos, no lo que queremos, hermano. Entendamos ese punto, hermano. Dios nos va a dar lo que nosotros, ¿qué cosa? Necesitamos, no lo que queremos. No lo que queremos. Porque Dios es un Dios de amor. Dios quiere llenarnos de su amor y quiere mostrarnos que con Él todo es posible, hermano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese pasaje que dice, no? Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no has leído tú el anterior. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que he aprendido
Esto es un aprender. Tenemos que aprender a contentarnos de cuál sea mi situación. ¿En qué situación me encuentro? Gloria a Dios. Gracias, pastor. Perdón. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. La Biblia nos dice de que esto es un aprender. Tenemos que aprender, hermano. Yo muchas veces, como le digo, estábamos compartiendo el día de ayer con el pastor y sabemos que venimos de unas culturas diferentes, hermano. Y para mí, cuando se dice la palabra que no tengo nada, para mí es nada. No, para mí es nada. O sea que voy a la cocina, no hay nada. Porque es nada. Porque es nada. Pero acá no. Acá yo escucho a hermanos que dicen, no tengo nada. Y yo entro a la cocina y abro el frigider. Oye, pero está lleno este frigider. ¿De qué me habla? ¿De qué nada me hablas tú? ¿Tienes su carro afuera? ¿Y no tienes nada? No. O estás mal tú o estás mal yo. Pero venimos de una cultura diferente. Entonces, muchas veces, hermano, lo mismo también sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios, recuerden, que fue escrita en una cultura diferente. Es en el oriente. Y esa palabra nos las traen al occidente. ¿Y qué sucede? Hay cosas que no entendemos, costumbres que no entendemos. Pero es por eso que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras para que nadie os engañe. Escudriñar. Escudriñar es escarbar, no simplemente leer. No simplemente leer, hermano. Escudriñar es buscar. Como decía la hermana, yo leí el Salmo 33, pero dije, tañir, ¿qué es tañir? Y eso es lo que quiere Dios. Porque ahí es donde Dios te va a dar lo que Él quiere darte a conocer. Pero si eres de aquellos que pues, esos desordenados, de aquellos que solamente pues quieren que todo se lo den, y no eres capaz tú de buscar, no eres tú capaz ni de arrodillarte, porque dices, no, pero ¿por qué me tengo que arrodillar? Yo no tengo por qué arrodillarme, y yo no soy como ese pecador, yo no me tengo que arrodillarme. Yo estoy bien. ¿Bien qué? ¿Bien qué? Pregunto yo, ¿no? Y Dios nos tiene que desafiar, hermano. Si tú quieres tener una vida transformada, si tú quieres ser de bendición en tu hogar, hermano, tú tienes que ser un guerrero. Tú tienes que ser un guerrero. Lamentablemente, sabemos, hermano, que en esto como que nos ganan las mujeres, hermano. ¿Por qué? Porque en una iglesia siempre las que cuando se dice, vamos a orar, hermanos, amén, dicen las mujeres. Y los hombres, pues como que, no, yo no puedo. Yo no puedo. Oye, pero si tú eres el líder, si tú eres el que tienes que llevar tú estás en el timón. El hecho de que tú tengas en el timón no quiere decir que tú vas a ir, no, porque hay un capitán. Y ese capitán no eres tú, ni yo. Ese capitán es Cristo. Él es el que nos guía. Él es el que nos guía. Tú estás en el timón, sí. Y es por eso que, hermano, tenemos unas vidas que, pues, mediocres. No vemos resultados. Este hijo, pero ¿a quién ha salido? No le gusta orar, este sinvergüenza. Oye, pero si nunca te veo a ti orar. Nunca te ve a ti abrir una Biblia. No, yo la tengo en mi teléfono. Oh, qué bueno, la tienes en tu teléfono. Y no me ves con mi teléfono todo el día. Sí, pero ¿a dónde estás entrando? ¿A dónde estás entrando? Porque ahora tienen una buena excusa, hermano. Yo en mi tiempo, pues, yo digo, no, pues, que yo, por eso que yo todavía continúo con esto. ¿Ah? Porque a mí me gusta el sonido. A mí me gusta ese sonido. Pero con el teléfono no escucho nada. ¿Ah? No hay sonido. Ahora, no estoy en contra de los que usan el teléfono, por si acaso. No me va a ser antipático ese hermano que ha venido acá a decir cosas. Ya como está viejito, pues no importa. ¿Ah?
No, no es eso, hermano, no es eso. Sino que si usted quiere, no importa, hermano, de que el soporte, ¿me entiende? ¿Dónde se va a atar la Biblia, ¿me entiende? El soporte es lo de menos. Lo importante es de que tú, verdaderamente hagas lo que la palabra de Dios dice, ¿me entiende? Entonces, que sea un constante adorador, porque eso es lo que busca Dios. Dice que la palabra que leía la hermana, ¿no? Dice que en los obedientes es hermosa la alabanza, es hermosa la alabanza. Pero cuando imagínate entonces, en obediente, ¿cómo se escucha la alabanza? Ahora, vamos a poner al revés, en los desobedientes, ¿cómo se escucha la alabanza? Pues horrible. Dice que en los obedientes es hermosa la alabanza. Dios nos ha llamado a ser obedientes, hermano, a ser obedientes. Bendito sea Dios. Y entonces, por eso, hermano, es que todo esto nos va a llevar siempre a que seamos confrontados con el conocimiento de Dios. Tenemos que aprender la palabra de Dios, tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de Dios, hermano. Esa es la única forma en que tu vida va a ser de bendición, primeramente para tu familia. Porque Dios nos ha llamado a un liderazgo, hermano. Dios nos ha llamado a un liderazgo. Y ese liderazgo, pues, eres tú, con Dios, donde tú vas a llevar a tu familia, hermano. Recuerda que la esposa, la mujer, siempre necesita de ese compañero, de esa cabeza, donde ella pueda apoyarse. Lamentablemente, pues, evadimos todas esas cosas, hermano, y es por eso que no vemos en nuestros hijos, en nuestra esposa, vemos sus rostros no gozosos. Un matrimonio feliz, pues cuando a las mujeres se le ve la cara feliz. Como le compartí el día de ayer con los varones, y decía, hermano, mira, yo no te voy a preguntar a ti cómo va en tu matrimonio. Yo solamente me voy a dar cuenta de ver la cara de tu esposa. Y me voy a dar cuenta, yo voy a decir, lamentablemente, este varón me puede decir tantas cosas bonitas, ¿no? Que yo la trato como una reina, ¿sí? Qué bueno. Pero le pregunto a la esposa, pero si ese ni me saluda. Solamente en la iglesia nomás me saluda, me habla en la iglesia. En la iglesia nomás me habla, porque en la casa pues parecemos dos extraños. Parece que como esa película, Durmiendo con el enemigo. Bendito sea Dios. Y como yo le digo a los hermanos de allá de White Play, le digo, tienen una cama tan grande que cada quien duerme en un costado y en el medio está durmiendo Satanás bien estirado con las manos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ni queremos rozarnos, ni queremos tocarnos, hermano. Y yo pregunto, si ustedes están pasando por eso y tienen niños pequeños, pues lamentablemente eso es lo que están reflejando ustedes, hermano. Entonces, ¿cómo podemos pretender de que nuestras familias sean unas familias poderosas? La iglesia se conforma de familias. Y esas familias, pues, tienen que ser, ¿qué cosa? Pues, también comunicarse con otras familias y entonces la iglesia se hace poderosa, ¿me entiende? Vamos a traer gente que verdaderamente quiera imitarnos. ¿Por qué? Porque nos ve, estos son diferentes, esta familia es diferente, oye. Pero si no ve que una familia, pues todo, hermano, y también, que puede dar testimonio, también son tus vecinos. Tus vecinos van a escuchar todas las griterías que ustedes cometen, hermano. Todos los malos tratos que le dan a sus hijos. Y entonces, después de comportarme de esa manera, yo voy a tocar la puerta del vecino y le voy a hablar, ¿sabes qué? Vengo a hablarle del amor de Cristo. ¿Qué amor de Cristo? Ni amor de Cristo, pero si yo no veo nada en ti. Tú dices conocer a Dios, pero no hay nada en ti. Entonces, la forma en que nosotros vamos a dar a conocer de Dios, hermano, es ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo me estoy moviendo? Esa es la mejor señal de que Cristo vive en mi vida. Pero si no hago nada de eso, pues lamentablemente, pues hermano, nadie va a querer acercarse a la iglesia, hermano, ni mucho menos tener un diálogo conmigo. Bendito sea Dios. Gracias. Entonces, en la carne, como le decíamos, tenemos estos desafíos y estos retos donde dice, ¿no? Y estando prontos para castigar toda desobediencia,
cuando vuestra obediencia sea perfecta. Como les digo, hermano, muchas veces tenemos pensamientos que nos vienen a la mente, pensamientos que pues nos hacen muchas veces quizás tomar decisiones que no son buenas, hermano. Hay pensamientos de adulterio, hay pensamientos de odio, hay pensamientos de suicidio, y todos esos pensamientos tienen que ser derribados con el conocimiento de Dios, hermano. Venimos, como les digo, venimos con tantas cosas, hermano, que lo único que nos va a ayudar es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a sacar de la oscuridad. Nos va a sacar de esas tinieblas. Y tenemos que confiar en lo que Dios ha prometido, en su palabra, hermano. Dice que toda obra que nosotros hagamos, hermano, Dios no es injusto para olvidar de todo aquello que Él ha empezado a hacer. Dios no es injusto, Él no va a olvidar, hermano, así tú le des un vaso con agua a alguna persona, Dios ya te lo va a tomar en cuenta eso, hermano. Pero si tú lo has hecho, si verdaderamente para dar de conocer a Dios, hermano. Pero si tú lo has hecho con otra intención, lamentablemente tu recompensa ya la recibiste. Ya recibiste. Hay galardones en el cielo donde se nos promete, hermano, se nos promete que Él nos va a entregar cuando estemos allá en su presencia, hermano. Él nos puede dar acá ciertas cosas nos puede dar, pero no pretendas tú vivir, pues, creer que el vivir bien significa la bendición de Dios, hermano. No, muchas veces, hermano, si nosotros comenzamos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a encontrar personas, vamos a encontrar muchos profetas que pasaron momentos difíciles. Uno de ellos es el profeta Jeremías, hermano. A él no se le otorgó, no se le concedió la dicha de que él pudiera tener una esposa. Ahora usted dirá, pero ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué es tan malo? No. Dios tiene propósitos. Todos no vamos a ser así, hermano. Todos no vamos a ser así. Dios tiene sus vasos. Dios tiene esas personas que le van a servir conforme a sus propósitos, hermano. Pero sin embargo, también se lo dijo a Ezequiel. Pero Ezequiel le dijo, ¿sabes qué, Ezequiel? Se te va a quitar, ¿qué cosa? El deleite de tus ojos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nuestras esposas son el deleite de nuestros ojos? Hermano, por favor, ya no estamos en ese tiempo, hermano, donde era mucho romanticismo. Ahora no, ahora que tenemos que ser más prácticos. Y muchas veces hasta se nos ha olvidado la palabra de decir, te amo, ¿no? Te quiero. Pero si ya te lo dije la vez pasada, hombre. ¿Cómo quieres que te lo vuelva a repetir? Acá no puedo estar diciendo, pues. Además que tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Sí, pero ¿sabes qué pasa, hermano? De que la mujer necesita ser reafirmada. La mujer necesita ser reafirmada. ¿Por qué? Porque Dios las hizo así, hermano. No me pida a mí la explicación. Yo trato, mire, hermano, yo como le digo, hace un momento les dije que yo con mi esposa tenemos 44 años de casados, 53 años de conocernos. Yo la conocí a los 14 años a ella y yo doy gracias a Dios que hasta ahora me soporta, porque yo no soy fácil, hermano, sinceramente. Ni ella tampoco. Así que no se me emocionen, ni ella tampoco. Bendito sea Dios. Pero esto es algo, hermano, que solamente Dios puede hacerlo, ¿me entiende? Solamente Dios puede hacerlo. Humanamente no se podría. Entonces, ¿qué tantos años soportado eso? ¡Ay, santo Dios! Yo tengo 54 años de casado también, pero con diferentes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es que, hermano, el mundo nos muestra una imagen donde el hombre, el superhombre, es aquel que tiene 2 o 3 mujeres y las puede mantener a la vez. Ese es el verdadero hombre para el mundo. Pero para cristianismo,
Si tú tienes una esposa, para Dios, tú eres ese verdadero varón. Tú eres ese verdadero hombre. Así que esa vida pasada que tú tenías antes, pues tienes que ir dejándola, hermano. Porque Dios nos ha llamado a que nos tenemos que consagrar, hermano. Todo esto se trata de consagración. Consagración, consagrémonos, hermano. ¿Tenemos vidas difíciles? Sí, hermano. Si nos tenemos que gloriar de algo, el que se gloríe, dice, gloríese en el Señor. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Yo me glorío en el Señor porque mi esposa me ha podido soportar, como les digo, hermano. Tengo una familia de tres hijos que ha ido creciendo. Empezamos 2, ahora somos muchos más, hermano. Pero entonces tú tienes que preguntarte, ¿qué ejemplo estás dejando a tus hijos, a tus nietos, a todos aquellos que se encuentran alrededor? ¿Qué ejemplo estás dejando? Lamentablemente, hermano, lamentablemente, pues nos conformamos con lo que el mundo nos quiere enseñar, con los pensamientos del mundo. No os conforméis a este siglo, dice la palabra de Dios. No os conforméis. Esto nos lleva a un desafío. Y son desafíos actuales los que estamos enfrentando, hermano. Usted está viendo las leyes que se están dando, hermano, en contra de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar callado? No, hermano, porque yo soy cristiano y no puedo decir nada más que Dios nos llamó a paz. Pero no eres capaz de poderle decirle algo a aquella persona que está a tu lado. No eres capaz. No, porque ya tiene su pensamiento formado y total que cada quien hace lo que... La salvación es personal, hermano. ¿Así? Somos llamados, dice la palabra de Dios, hermano, a llevar este mensaje, a anunciar esta verdad. No le escondamos, hermano. No le escondamos. Tenemos que decirle. Hay tantos hermanos, hermano, que en el mundo están muriendo por dar testimonio, hermano. En el libro de los Hechos, hermano, quizás no aparecen lo que verdaderamente pasó en esos coliseos, hermano. Que gente, hermano, que moría, hermano, para que dieran con... Ellos querían que reconozcan que Dios era el César, que el César era Dios. Y ellos preferían, hermano, perder su vida y no arrodillarse, hermano. Vemos la historia de estos 3 jóvenes, hermanos, amigos de Daniel, que ellos dijeron, no nos vamos a postrar ante esa imagen, ante esa estatua, no nos vamos a postrar. Haz lo que tú quieras con nosotros. Haz lo que tú quieras con nosotros. Y si Dios quiere que muramos, pues moriremos. Ese es un verdadero testigo, hermano. Somos testigos cuando nosotros recibimos a Cristo. Dice, y recibiréis poder. ¿Y me seréis qué cosa? Testigos. 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 Así que usted no está exento de estas cosas. No usted va a ser un cristiano light. No, el cristiano tiene que involucrarse, hermano. Como decía el pastor, en un bautizo todos se mojan. Y si usted no ha sido mojado, pues lamentablemente se metió a las aguas y solamente se remojó nada más. No seamos remojados, hermano. Hay desafíos, hermano, que tenemos que enfrentar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la sociedad, en todo ámbito, hermano. Hay cosas que enfrentamos también, hermanos, que son injustas y eso como que nos quiere levantar, ¿me entiende? Pero si usted de repente no puede hacerlo, hermano, al menos ore, pues. Tiene una herramienta también en la oración, hermano. Oremos aunque sea, hermano. Nadie va a cambiar a nadie, hermano. El único que cambia es Dios. Amén, hermanos. Y termino con esto diciéndole, pues, bendito sea Dios. Gloria a Dios.
Dice, más el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Sino aquel a quien Dios alaba. Dios nos tiene que alabar, hermano. No se alabe usted mismo, hermano. No se alabe el fuerte en su fortaleza, no se alabe el sabio en su sabiduría, sino que se alabe en conocerme. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta tarde. Que el Señor los bendiga. Bendito sea Dios.